Una joven estudiante de psicología inicia su práctica profesional y la sorprende el terremoto del pasado 1 de abril. Rediseña su estrategia y transforma su experiencia en un taller creativo para un grupo de niños del campamento de la AFI. Después de la tempestad, dice el adagio, viene la calma. Pero en este caso, como suele ocurrir en las catástrofes, vino un periodo intenso de cambios profundos y de experiencias traumáticas. Ese mismo día empecé con contracciones y no se me fueron más. Hasta que, bueno, se adelantó 5 semanas. 5 semanas en parto. 5 semanas se me adelantó el parto. Sandra Pécora es mendocina. Hacía 4 días que había llegado a Iquique cuando se produjo el terremoto que la sorprendió en plena playa Cabancha. No entendía nada, no podía parar. Encima que estaba repanzona porque estaba muy panzona y no me podía parar de la playa porque era toda tierra donde estaba yo. Nunca me imaginé que iba a pasar una cosa así. Y bueno, y terminé, lo tuve ahí en digamos, las carpas de los militares, gendarmes, no sé cómo es que. Sandra Pécora es una de las miles de personas que resultaron damnificadas con el terremoto y que 3 meses después están reunidas en la Casa de la Cultura para testimoniar lo que vivieron y avalar un proyecto que derivó en arte, pintura, cuentos y dibujos de los niños damnificados. Pasó esto de tema del terremoto y me trasladé el día martes 9 de abril al campamento AFI Tierra. Entonces ahí estuve, todos estos meses he estado ahí. Me centré principalmente en los más chiquititos, la significación que le dieron al terremoto, cómo esto le afectó, cómo su vida cotidiana se vio alterada por el paso de un hogar a un campamento. La experiencia de Giselle Sarricueta quedó plasmada en esta exposición que se presenta en la Casa de la Cultura, donde los niños son los grandes protagonistas. Yo viví mucho tiempo el campamento y ahí vino la psicóloga y empezamos con el cuento, todo, y me olvidé todo. Ahí me olvidé todo del terremoto. Y por la psicóloga me olvidé todo del terremoto. El trabajo de intervención comunitaria permitió a los menores enfrentar el trauma que debieron vivir no solo por el movimiento telúrico, sino también por el cambio abrupto de hogar. En que uno tenía su techo y no tenía nada, o sea, hay varias personas que quedaron sin nada. Yo recuerdo cuando llegué el 7º día, no tenía nada, solamente una frazada con taparse y nada más. Terrible, no se lo doy a nadie. ¿Usted había vivido algún terremoto así antes? No, jamás, jamás un terremoto así como ese, jamás. La psicología comunitaria es un área un área laboral, digamos, de la psicología, que está más próxima en el campo a lo que hacen los antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, digamos que es como un área donde pueden aparecer estas distintas profesiones con distintos enfoques, por supuesto, ¿no? Distinta formación teórica, pero con muchos elementos en común. Los niños, con la inocencia propia de su edad, expresaron lo que vivieron y cómo el terremoto afectó a sus familias. Sí, en la caramba. Fuerte, nos asustamos un poco por mi mamá porque estaba en el trabajo. Pasaron muchos días y ahí empezamos a hacer el cuento. ¿De qué se trataba el cuento? Se trataba del terremoto de Iquique.
La intervención psicológica permitió a las familias retomar la rutina y dejar atrás la experiencia traumática, aunque todavía, a 3 meses de la tragedia, continúen viviendo en carpa. Gracias a la Giselle, que es la psicóloga, se tuvo mucho apoyo. Al menos los chiquititos fueron los que salieron más afectados y necesitan harto. Bueno, aparte igual las personas adultas que de diferentes maneras necesitaban apoyo. Nosotros todavía estamos en las carpas esperando que les dé ¿cuánto es acá? Una casa. ¿Están en las carpas? Claro, sí. ¿Cuánto tiempo llevan en las carpas? Ya cuando lleva más de 2 meses, de cuando hubo el terremoto. El trabajo con los niños del campamento AFI derivó en un cuento que luego fue ilustrado y que ahora se puede ver en esta exposición, única en su tipo. El fuerte de la exposición en sí es un cuento, en donde 2 chiquititas relatan los sucesos vividos. Primero, cómo le afectó todo esto a los iquiqueños que evacuaban hacia los cerros, que hubo incendio ahí. Y después hay un segundo capítulo que se les ocurrió a ellas mismas, porque el cuento está en sí hecho por las mismas niñas, no está sin intervención de ningún adulto. Cuentan cada una su historia de vida dentro del campamento. Y vino todo este trabajo de ella de intervenir con este grupo de personas que estaban en esta situación, ¿no? Sin casa, sin mayor auxilio de parte de las autoridades, con una serie de problemas que se generan además en estas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo el que eran visitados por profesionales que después no volvían, dejando esa sensación de ser más bien usados, más que ayudados, ¿no? Que es algo que suele suceder en estas circunstancias. El trabajo de intervención también permitió a los pequeños participar de un concurso de pintura que había sido llamado antes del terremoto, como una manera de complementar lo realizado en el campamento. Participamos en el concurso Pinta tu Pampa organizado por Sofri y la Corporación Museo del Salitre, y ahí trabajamos con los niños del campamento AFI Verde, del otro campamento del estadio. También están esos trabajos acá, hay otros dibujos de expresión libre y es más que nada eso, mostrar cómo los más pequeños asumieron este tema del terremoto, cómo les afectó y más que nada eso. Más de 60 dibujos testimonian la tragedia que se vivió en nuestra ciudad con ocasión del terremoto y que, en este caso, logró la unidad de vecinos que fueron capaces de compartir y de enfrentar unidos la desgracia.